Listo. Buenos días, jóvenes. Estábamos haciendo un recuento con sus compañeros también aquí en aula sobre los trabajos que se les han dejado. Una investigación de los artículos. El análisis de los artículos. Y el análisis de la flagrancia delictiva. Un diagrama de flujos. Era acerca de... Ok. Diagramas de flujo de actos. Maestra, Mande. esa actividad no supe si se la íbamos a enviar por correo porque la plataforma no está activada. Se las voy a activar. Un ratito más Ok, las voy a gracias. activar para que tengan oportunidad de subirlas y porque tienen que estar documentadas en la plataforma. Es más, antes de que se me olvide, pues de hecho lo vamos, bueno, ahorita en una pausa lo hacemos. Vamos a retomar que nos quedamos la vez anterior. Estábamos hablando acerca de los actos de investigación que se realizan dentro de lo que es la etapa de investigación inicial. Bueno, acuérdense que conforme al artículo 251, ahí están enunciados los que no requieren control judicial y en el artículo 252 los que requieren control judicial. ¿Por qué? Porque evidentemente, como la palabra lo dice, actos de molestia implican una molestia al gobernado. Entonces, algunos van a afectar su libertad, su posesión, su propiedad y derivado de esto, o su persona. Derivado de esto, pues, los que requieren control judicial son aquellos justamente los que, pues, un cateo invade la privacidad, la propiedad e inclusive la posesión. Una toma de fluidos, cuando la persona se niegue a proporcionarlos de manera voluntaria, también requiere precisamente autorización de un juez de control. ¿Por qué? Porque afecta de manera directa a mi persona. En el caso de que se requiera exhumar un cadáver también, porque evidentemente ya vimos que aun y cuando una persona ya no esté sin vida, pues hay que tenerle determinado respeto y dignidad a un cadáver, hay que darle un trato adecuado. Por estas razones que también se requiere. La intervención de comunicaciones privadas, pues, afecta mi privacidad. Por estas razones que se requiere también una autorización de un juez de control. En el resto de los actos de investigación que están enunciados en el artículo 251, pues no se requiere, ¿verdad? Porque dentro de una investigación, pues difícilmente el Ministerio Público es el director de la investigación. Pero no se puede estar cada 5 minutos o cada acto de investigación que vaya a realizar, estarle pidiendo permiso al juez de control. Por eso el legislador hace una separación entre los que sí requieren autorización de un juez de control y los que no requieren autorización. Ahora bien, habíamos señalado el punto de que cada acto de investigación está señalado dentro del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales y además definido para que podamos entender esta parte. Bien, entonces, ¿dónde vienen esta definición? Estas definiciones precisamente a partir de lo que son el artículo 217, nos habla de cuáles son los requisitos de un acto de investigación, ¿sí? Esto es, si se va a realizar un acto de investigación por parte de la autoridad investigadora ministerial, pues tendrá que tener día, hora, lugar, fecha. Bueno, ¿qué es esto? Día y hora es la fecha. Deberá además ser suscrito y ser firmado por el que lo suscribió y dice aquí por quienes hayan intervenido y si no quisieran o no pudieron firmar sin impregnar su huella digital. Ahora bien, nos establece aquí que deberán de ser por separado. ¿Por qué? Sí, acuérdense que ya hemos señalado que el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, evidentemente regula un sistema. Y un sistema, pues, es como una red, digamos, ¿no? Está unido, está entrelazado. Entonces, se remite a sí mismo en todas partes el Código Nacional. Si los tenemos separados en el Código Nacional, cuando se definen una inspección, una revisión corporal, una toma de fluidos, o bien una inspección de un lugar, una inspección de un cadáver, una inspección de vehículo.
esta es la razón de que si están enunciados y están definidos de manera individual, bueno, pues entonces también van a estar enunciados de manera individual y por lo tanto tendrán que realizarse de manera individual. Esmeralda, Alexa, Marco, Javier, Mario, Santiago, buenos días. Recuerden que a petición de ustedes, pues en su mayoría esta clase se está grabando y pues si no están en el video, no están en clase. Yo sé que a veces por cuestiones que tenemos de ir al sanitario o de tomar una llamada, puedo entender el tema de que puedan en un momento llegado a apagar el video. Pero hay que procurar estar presente en clase. Bien, entonces ya dijimos pues que deberá de ser individual y deberá documentarse dentro de la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque si no está documentado en la carpeta de investigación, pues cómo vamos a poder referirnos a su contenido cuando estemos en una audiencia si no consta en la carpeta de investigación. Tiene que estar ahí agregado. ¿Y se le llama registro? Bueno, porque es un registro. De alguna forma, ese acto de investigación que se practique por la autoridad ministerial deberá estar registrado en algo, ¿sí? Puede ser a mano, máquina, computadora, como sea, pero tiene que constar en la carpeta de investigación, ¿sí? Ahí, si ustedes se fijan, en la redacción del texto no dice ni que tenga que ser en computadora, ni que tenga que ser a mano, ni que tenga que ser en papel de hoja tamaño blanca o verde, no importa en qué, pero tiene que estar agregado en la carpeta de investigación, ¿sí? Bien. Retomando precisamente estos actos de investigación, si no mal recuerdo, nos habíamos quedado dentro de lo que era la inspección, la revisión corporal la definimos, la toma de muestras también la definimos, nos quedamos en el levantamiento de cadáver. A su vez estuvimos analizando, a la par de estar analizando cuáles eran los actos de investigación, estuvimos revisando precisamente las obligaciones del Ministerio Público, lo recuerdan, y las obligaciones del policía. Bien. Recuerden que conforme al 21 constitucional por imperativo de ley, la investigación de los hechos delictivos le corresponde a el Ministerio Público y las policías bajo el mando y conducción de aquel. ¿Qué significa esto? Que el director de la policía, perdón, que el director de la investigación es el agente del Ministerio Público, ¿sí? Por esta razón es que si analizamos el catálogo de obligaciones de ambas autoridades, podremos darnos cuenta que existe una diferencia entre una y otra. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a lo que tiene que ver con las obligaciones del fiscal, los verbos que se utilizan son vigilar, supervisar, ordenar, brindar medidas de seguridad, determinar, decidir, ¿sí? Casi en su mayoría los verbos son de una supervisión o una dirección. Sí hay actos materiales que realiza la gente del Ministerio Público conforme a este catálogo. ¿Que cuáles son? Cuando se requiera información, cuando se ordenen dictámenes periciales y cuando se brinden medidas de protección o se soliciten medidas cautelares, ¿sí? La medida cautelar no es un acto de investigación, pero es algo que materialmente pide el Ministerio Público. La medida de protección es algo que materialmente él sí ordena, ¿sí? Determina brindarle medidas de protección a la víctima, ofendido, testigos y a los intervinientes dentro de este procedimiento o proceso, dependiendo de la parte en la que se encuentre. Pero en su mayoría los verbos son de dirección, ¿sí? Ahora, analizamos los verbos que se utilizan en las obligaciones del policía y nos podremos dar cuenta, déjenme señalo el Código Nacional para que lo estemos viendo a la par. Vamos a ver. Nacional.
Ok, denme un minuto para poder compartir pantalla para que los estemos viendo a la par. Control F, 132. Ok. Entonces, si ustedes se fijan aquí, punto número 1 deberá de conducirse bajo bajo el mando y conducción del Ministerio Público, pero además en base a los principios que rigen el actuar de las autoridades encargadas de la investigación, ¿sí? Eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, legalidad, objetividad, etc. Ahora, analizando lo que tiene que ver con el actuar de las policías, ahí nos dice, bueno, también tienes la obligación de recibir denuncias, ¿verdad? De cualquier forma, anónimas, por escrito, por llamada telefónica, por cualquiera de esos tipos. Ya analizamos en clases anteriores qué es una denuncia, qué es una querella, cuáles son los requisitos de una denuncia, de qué forma se puede recibir, ¿verdad? Entonces nos dice ahí que sin mayores requisitos y estará obligado a proceder a la investigación del Ministerio Público. Como consecuencia de ello, una vez que el policía tiene el conocimiento de una noticia criminal, ¿qué va a hacer? Pues le va a decir, señor Ministerio Público, me están dando conocimiento de esta situación. Ah, bueno, es un hecho que la ley señala como delito. Nos remitimos a las obligaciones del fiscal, mando y conducción. Entonces, ¿qué te requiere? ¿Qué requiero para una investigación? Bueno, saber dónde fue, ¿verdad? Para poder, cuando se vaya a remitir o cuando se vaya a solicitar una audiencia a un juez de control, ¿dónde pasó? Primer requisito para saber que un juez es competente. Lugar. ¿Qué le da la competencia? El territorio, ¿sí? ¿Dónde sucedió? Para eso necesitamos una inspección, ¿sí? ¿De qué? Del lugar. ¿Qué sucedió? Ah, pues una persona lesionada por, ya sea por golpes contusos o por arma de fuego o por arma cortante o por algún objeto punzante, no sabemos, ¿sí? Es la noticia criminal que tenga el elemento. O a lo mejor no es una situación de esas. O a lo mejor tenemos que un accidente donde alguien perdió la vida, otra persona resultó lesionada. Finalmente es un hecho que la ley señala como delito, aunque sea de naturaleza culposa. Bueno, tenemos ahí conocimiento de esta noticia criminal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inspeccionar el lugar. Si hablamos de daños y lesiones, ¿qué vamos a inspeccionar? Vehículos, personas, ¿sí? Ver, atendiendo a lo que es indicios, huellas, etcétera. Ah, pues vamos a ver si en el camino, en el asfalto, había huellas de derrape, de frenado, a lo mejor había cristales en el piso. ¿Dónde fue? ¿Por qué? ¿Por qué es importante señalar todo esto? Porque si tenemos en el caso de un accidente vial, aquí está, obligaciones de los policías, preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, ¿verdad? Y realizar actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. ¿Y qué va a pasar? El policía le tiene si él no tiene capacidades para poder procesar una escena, ese policía, primer respondiente, entonces va a hablar, va a hacerle el conocimiento al Ministerio Público de la noticia criminal. Y segundo, pues bueno, si yo no tengo capacidades para procesar, preservo nada más la escena, sí, acordono. Ya vendrá, ya sea o servicios periciales o ya vendrá, en todo caso, una policía con capacidades para procesar. Lo escucho. Una pregunta, acordonar la zona. ¿Hay una distancia en la que se establece, ¿sabes? Donde está el indicio, si un choque de aquí a 10 metros se acordona, ¿hay alguna distancia en la cual esté plasmado ahí? Bueno, aquí en el código no nos dice una distancia de 10 metros, 7 metros. Si ustedes se fijan, ¿qué dice aquí? Preservar, nada más. ¿Cómo vas a preservar? Acordón, ¿sí? Ya en la práctica, pues lo más recomendable, pues que sea una distancia prudente, sí, que te permita desplazarte, que te permita conservar. Generalmente siempre se debe de verificar una ruta de entrada, una ruta de salida, para no andar contaminando. Y cuando se habla de preservar, pues acordonas el área, precisamente ¿para qué? Para que no se pierdan, no se alteren, no se destruyan los vestigios. Sabemos que existen
lugares donde a lo mejor el tráfico o el tránsito te hace imposible abarcar toda una zona, ¿no? Por ejemplo, las autopistas. Ha habido momentos en que, pues, la ruta, pues, no te permite, la tienes que cerrar, ¿sí? Y lo vemos, creo que comúnmente aquí en Compostela, que la mayoría de las veces se cierra hasta que no se limpie, bueno, no se procesa, se hacen el trabajo que tienen que hacer las autoridades, y ya después quitas y limpias y dejas pasar. Habrá algunas rutas donde nada más cierres un carril para poder procesar. O sea, ya esto va a depender de cada caso en particular, ¿sí? De cada caso, aunque en el caso de los delitos culposos, pues bueno, sí, está ahí la regla. Al que, ¿verdad? En el caso del homicidio, el que prive de la vida por cualquier medio. Entonces, puede ser doloso o culposo, no sabemos. Pero, de cualquier forma, ningún accidente es igual. Parecieran. Chocó un carro, pero no significa que tenga que ser igual. Un minuto. Entonces, ¿qué decíamos? Entonces, cada caso es diferente y por esta razón es que, bueno, el Ministerio Público va a determinar de qué manera va a dirigir esa investigación. No sabemos qué línea de investigación va a tomar, ¿sí? Los mismos indicios, los mismos objetos, instrumentos, huellas, el mismo escenario, le va a dar precisamente esa línea de investigación. Y por esta razón es que va a instruir, como dice aquí, instruir a las policías. Obligaciones. Vamos a regresarnos. Mando y conducción, ¿sí? Coordinar policías y peritos. Entonces, ¿quién es el director de la investigación? El Ministerio Público. Entonces, cuando se llega a una escena del crimen, ¿quién es el que tiene que verificar para que les sirva? Puede ser que en algunos momentos, a lo mejor está alguno, ya sea el policía o el perito, puede decir, no, esto no es útil. Al final, ¿quién va a ir a audiencia? El agente del Ministerio Público. Él es el que va a transmitirle la información al juez de control. ¿Cómo? Refiriéndose al contenido de determinados medios de convicción, que es su dato de prueba. Entonces, ¿quién tiene que explicarle esa información al juez? Invocársela para generarle convicción, ¿sí? De que las cosas sucedieron exactamente, bueno, a lo mejor no exactamente, que las cosas sucedieron de esa forma, ¿sí? Toda la información que se documenta en su carpeta es lo que le va a permitir establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo. ¿Y por qué se dice establecer razonablemente? Porque la información le permite establecer una hipótesis. Y esa hipótesis está normada, está en el Código Penal para el Estado de Jalisco. Es una conducta que la ley señala como delito. No podemos hablar de acreditar porque para eso está la etapa de juicio, para probar un delito. Cuando se dice que existe un delito es cuando ya hay una sentencia condenatoria. Antes, pues tenemos esta información que esta conducta encuadra en esta norma, ¿sí? Por estas razones que yo te pido, en el caso, la vinculación a proceso en la primera etapa. Más adelante vamos a ver esto de la audiencia inicial. Por esta razón es que, bueno, se tiene que tener una investigación. ¿Qué certeza hay de que, o más bien, qué certeza tiene el Ministerio Público de que el policía o el perito entreguen pruebas contundentes para que se muestren en la sala de juicios orales a exponer el delito o a defender al imputado? ¿Qué certeza hay de que el policía o el perito den una información correcta? ¿Por qué se lo pregunto? Porque la policía es municipal y fiscalía es estado. Hay veces que no se llevan entre ellos. No sé si me explico. Bien, aquí dicen, instruir, obligación del Ministerio Público, instruir a las policías sobre la legalidad, ¿sí?
Entendemos, si nosotros analizamos el Código Nacional, pues, la realidad es que está estructurado de tal manera que todo tiene una razón de ser. El legislador sabía que cuando este sistema operaría, pues no todas las policías tienen el nivel, se supone, que de conocimiento que tiene la gente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la gente del Ministerio Público es un abogado, que por imperativo de ley tiene que tener el conocimiento de distinguir entre un hecho delictivo y uno que no lo es. ¿Por qué? Porque le da la facultad de ejercitar la acción penal. Esto es esa pretensión punitiva que tiene para que el gobernado sea sancionado por una autoridad judicial. Voy a pedir que lo castigues porque sucedió esto y esto es un delito, ¿sí? Bueno, como se entiende pues que no, las policías, su función había venido siendo de una forma y no son ellos los que acuden a audiencia, entonces tal vez puede ser que ellos no alcancen a vislumbrar, a distinguir este hilo, ¿no? Este hilo tan delgado entre lo legal o lo ilegal. Porque es cierto que hay conductas, dicen aquí, al particular le está permitido lo que no está prohibido. Mientras no esté prohibido en la norma, yo lo puedo hacer. No hay algo, sí, que me lo impida. Principio de legalidad, ¿sí? No está sancionado, no me tienes por qué fincar una responsabilidad, no me lo prohíbes. Entonces, yo debo entender que me está permitido. Pero no es así ante con la autoridad. Con la autoridad tienes que hacer lo que la ley te permite. Solo así. Entonces, es aquí una de las obligaciones instruir a la policía sobre la legalidad. O sea, el acto de investigación que se tiene que realizar, bueno, tiene que estar dentro del marco de la ley. Pertinencia, que guarde precisamente esta relación con el hecho, ¿sí? No me vas a hacer 50 actos de investigación de los cuales solamente 10 son pertinentes, no. Eso no. Tienes que, cada acto de investigación que tú vayas practicando, efectivamente guarde esa relación directa o indirecta con la investigación. Suficiencia. ¿Qué significa? Que el acto de investigación que me vas a dar tiene que ser sólido, tiene que ser suficiente para que yo pueda obtener una resolución judicial, porque las resoluciones judiciales las dictan los jueces. Quien determina si una persona es vinculada a proceso, esto es sujetarlo a un proceso penal, es el órgano jurisdiccional, ¿sí? No el Ministerio Público, él no determina esto lo determina una autoridad judicial. Entonces tiene que haber suficiencia y contundencia, o sea, tiene que tener el peso necesario para que generes convicción en el órgano jurisdiccional, que diga, efectivamente, o sea, este dato de prueba me sirve ¿para qué? Para justificar, ya sea la previa existencia de vida y la falta posterior de la misma, como consecuencia de la acción de un tercero, que esta conducta es culposa o que esta conducta es dolosa, o que efectivamente a la altura de la avenida Francisco Medina Asensio, número 534, pasó una persona, que es fulanito de tal, se apoderó sin derecho y sin consentimiento de un teléfono celular de la marca iPhone 6, ¿sí? Sin la autorización de quien legítimamente podía disponer de él. Entonces, esa información, ¿dónde? Sucedió en Vallarta, ¿por qué? Porque está en la inspección, donde me precisa la confluencia de las calles, o afuera del número, está una imagen, está la entrevista del afectado, ¿sí? En este caso ya sea de la víctima o de la víctima, porque hay delitos en los que hay víctima y hay ofendido, o nada más hay víctima, ¿sí? Entonces, puede ser que el celular sea, no sé, de un menor de edad, pero esté la línea telefónica a nombre de su padre, ¿sí? Entonces, hay una víctima, está la entrevista también del ofendido, que acredita la propiedad, existe el teléfono, está la inspección, ¿sí? Entonces, pertinencia, inspección del teléfono, inspección del lugar, legalidad previa, está con conocimiento de los derechos de la víctima, te hizo del conocimiento, o le hiciste una inspección a la persona detenida, le hiciste saber para qué era este acto de investigación, le localizaste en el short, el teléfono que refiere la víctima es el objeto del delito, la materia del hurto, ¿sí? ¿De qué sirve? Puede ser que le hayas encontrado más celulares, a lo mejor otros dos celulares, pero, y documentes la inspección, pero será necesario si no es el de, o a lo mejor dices, bueno, le encontré más, quién sabe si sea de otra persona, ¿verdad? A lo mejor son de él, pero bueno,
¿Cuál es el que está relacionado con el hecho delictivo? El celular que le robó al menor. Entonces, es aquí donde tenemos que entender la diferencia entre pertinencia y suficiencia y contundencia. Por eso dice ahí instruirlo, ¿sí? De los indicios recolectados o por recolectar. ¿De qué sirve que te lleves, no sé, se me ocurre, se mete a una tienda a robar, a robar un estéreo, y para qué vas y te llevas los otros 5 estéreos que están exhibidos? ¿Eso de qué sirve? No, a lo mejor nada más vas a asegurar el que le encontraste a él. ¿Para qué te metes a la tienda y te llevas lo demás, no? Legalidad, pertinencia sobre lo que vas a recolectar. Actividades y diligencias que deben de ser llevadas a cabo dentro de la investigación. Si se fijan, habla de instruir. El Ministerio Público le tendrá que decir al policía, darle una guía de cómo, ¿sí? Esto sí, esto no, esto por qué, para qué. Ahora, ¿quién materialmente lo hace? Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Practicar inspecciones, actos de investigación, reportar resultados al Ministerio Público. Si vas a hacer un acto de investigación policía y requieres la autorización de un juez de control, señor Ministerio Público, tengo este acto de investigación, pero cae dentro de este catálogo. ¿Qué hago? Le comunico porque, pues, creo yo que me parece que la ley hay una limitante para esto. Ah, sí. Señor juez, está esto. Resulta que es necesario recolectar fluidos porque es un accidente, la persona está, apenas puede sostenerse en pie, se le advierte a simple vista que puede estar con sustancias en el cuerpo, ya sea alcohol o alguna sustancia, no sabemos si es una psicotrópico, un narcótico, un estupefaciente, y bueno, se puede perder la muestra. Necesitamos, por el simple transcurso de las horas o la ingesta de líquidos, puede ser que se pierda, ¿no? Ah, bueno, se puede perder la muestra, tengo una víctima, necesitamos verificar si esto influyó en la conducción del vehículo. Su abogado defensor, obviamente, si tiene la calidad de imputado, y ya el juez resolverá si es procedente o improcedente la petición, ¿sí? Pero le tiene que comunicar. Hablábamos dentro de estas obligaciones también, actuar bajo el mando y conducción en el aseguramiento de bienes relacionados. Ahí ya vimos que va a haber una guía para la recolección de los indicios, ¿verdad? Pero antes de esto, pues, si ustedes se fijan, si analizan, viene prácticamente en un orden. ¿Qué haces, sí? Cuando tienes a la vista algo, lo inspeccionas. Ya vimos que es inspeccionar a través de los sentidos, de objetos, cosas relacionados con, sí, instrumentos, etcétera, huellas. Ahora, ya lo vi, ya lo inspeccioné, verifiqué que se tiene que salvaguardar para evitar que se pierda. Ya vino el perito, ya lo fijó fotográficamente, o vino la policía con capacidades para procesar, ya lo fijó fotográficamente. Y bueno, ¿qué sigue? Lo tengo que recolectar. Pero antes, ¿qué tiene que suceder? Asegurarlo, ¿sí? Yo lo voy a asegurar, me voy a asegurar de que el indicio no se pierda. Pero ¿qué dice aquí? El aseguramiento bajo el mando del Ministerio Público. No puedo nada más de mutuo propio, yo policía, asegurarlo y ya después te digo, fíjate que esto, no, le tengo que comunicar. Porque qué tal que si ni siquiera está relacionado con el hecho delictivo. Aquí te dice, relacionados con la investigación. Tú no puedes asegurar algo que no esté relacionado. ¿Cómo te autoriza el Ministerio Público por palabra? ¿O te das un específico? Si ustedes se fijan, aquí no lo dice, ¿sí? Pero sí hay un artículo que dice que la comunicación entre las autoridades tendrá que, por cualquier medio que garantice su autenticidad, por cualquier medio, te da este catálogo abierto, por cualquier medio, ¿sí? Pero que se garantice la autenticidad. Y así nos vamos viendo que están las obligaciones, pues, de los policías
entrevistar, requerir autoridades, también eso puede hacerlo, prestar protección a la víctima, informar a la víctima de qué, de sus derechos, ver que reciban atención médica. ¿Por qué? Precisamente porque los primeros en llegar a la escena de los hechos, ¿quién es? Sí. Le comunican, señor Ministerio Público, sucede esto, ¿sí? No hay un artículo aquí donde diga, el Ministerio Público materialmente va a estar en todos los servicios. No lo dice. ¿Qué dice? Dirección de la investigación. Por teléfono, o por radio, o por videollamada, cualquier medio que garantice la autenticidad. Porque si fuera así, que el Ministerio Público tuviera que estar ahí en todo, pues entonces no habría muy probablemente este catálogo de obligaciones de los policías. No habría una diferencia entre la supervisión y la realización material. Y además dice aquí, ¿qué tiene también que hacer la policía? Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos. Una vez que entre este sistema, y eso es a nivel nacional, sí, como lo decía el compañero, se ha notado como este recelo, ¿no? Entre las corporaciones policíacas y las corporaciones ministeriales. Porque no había esa mando y conducción. Entonces tenemos que en la parte superior de la investigación, ¿quién está? El Ministerio Público. Y como sus auxiliares, la policía y los peritos, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha notado a nivel nacional, como el celo interinstitucional. ¿Por qué es eso? Un celo interinstitucional. Y que bueno, trasciende, y no debería, porque al final, pues, es una trilogía investigadora. Pero bueno, llega a suceder. ¿Por qué? Porque la sociedad y las autoridades no estaban acostumbradas a esta dirección. Entonces, no, pero es que tú, pero es que yo, que... ¿Y qué dice aquí? Dar cumplimiento. No le está preguntando al policía si quiere o no quiere. Si el titular de la investigación o el titular de la causa penal, que en este caso ya es el juez, una vez que está judicializada, porque cuando se ejercita acción penal y se inicia el proceso, el juez es la máxima autoridad en su sala y dentro de este proceso, el Ministerio Público y las partes, el defensor son parte ya en el proceso. Entonces, por estas razones que la policía tiene que dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales. Y no es porque, ay, ahora el Ministerio Público, ¿qué quiere? Ay, por imperativo de ley, está subordinado, ¿sí? Y además tiene que emitir un informe policial, dice aquí, y demás documentos conforme a las disposiciones. Entonces, si la ley te dice que vas a hacer una inspección y tiene que constar en un registro, aquí está también. No es que, ya te mandé a hacer la inspección, Ministerio Público, te mandé a hacer la inspección a ti, policía, tráemela, ya fui, aquí están las fotos. No, aquí ¿qué dice? Tienes que documentarlo. Y entonces, esta parte, sí, es notoria, pero pues estamos avanzando, ¿no? O sea, al final, solo es cuestión de tiempo de que las cosas van... Tenemos que entender que venimos de un sistema procesal distinto que estuvo, pues, mucho tiempo vigente, ¿no? Que es muy diferente al que está ahora. Entonces, pues, si a la sociedad le cuesta trabajo, a los operadores todavía más, porque la sociedad solamente lo ve, pero no lo hace, ¿sí? Lo observa, es un observador, y en el caso de que resulte ser agraviado, pues bueno, ya resentirá ese sistema, en una calidad víctima o imputado, pero los operadores, que son los que materialmente están dentro del sistema, pues también tienen ese como resentimiento en el cambio. Sobre todo que en muchas de las veces, en muchos estados, no hubo como esa preparación al cambio, porque no es solamente va a haber un cambio. Tienes que capacitar a las personas para que se preparen para un cambio. Cuando no hay esta preparación y llega el cambio de tajo, entonces es como un show. Entonces, ¿y qué sucede? Hay como una reticencia al cambio, eso es normal.
Lo ponemos de ejemplo la pandemia, ¿sí? No estábamos preparados para una pandemia. ¿Y qué nos hizo? Nos dejó en estado de shock, la verdad. Inclusive una afectación psicológica. ¿Por qué? Porque nos obligó a recluirnos en casa, a adaptarnos a esta normalidad, de traer el cubrebocas, de vernos a distancia a través de la tecnología, de estar de alguna forma dispersos, segregados, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Lo vemos, la desesperación, la ansiedad, la ira. Algunas personas no entendieron esta parte y terminaron por quitarse la vida. O sea, lo hemos visto. Bueno, esta parte no la pudiera yo contestar porque pues yo no estoy en esta área de estadísticas, ¿verdad? Yo no te podría decir, pero bueno, las noticias lo dicen. Las noticias lo dicen. Se hizo muy famoso un caso que hablaban de un artista, ¿no? Que por depresión, porque se quedó sin trabajo, terminó quitándose la vida. Entonces, este cambio de la pandemia, pues, es como un ejemplo, ¿no? Imagínense que nos agarró de tajo este cambio y ya nos llega un cambio de sistema donde todo es diferente. Pues, sí hay como esta resistencia, ¿no? Es como cuando no nos queremos poner la mascarilla, ¿cómo se llama? El cubrebocas, no lo quiero, no me deja respirar, no me deja hablar, no me deja ver. Yo necesito interactuar, necesito socializar, necesito que me vean, ¿verdad? Entonces, en el sistema anterior, si nos ponen en un sistema nuevo, o sea, no, para empezar, ni siquiera me siento cómodo con él, no sé qué hacer, estoy tratando, estoy aprendiendo, pero me cuesta trabajo. Es algo similar. Entonces, bueno, la ventaja que tienen ustedes es que ustedes están formándose ya con este sistema. ¿Y qué va a pasar? Cuando también se venga el cambio en el sistema civil, porque también va a ser oral. En el sistema administrativo de las faltas administrativas, en el sistema laboral, ¿sí? Que ya es oral prácticamente, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando ya todo sea de manera, ya un juzgado? O sea, va a haber un cambio. Y bueno, los que están ya de tanto tiempo, pues van a conocer el derecho sustantivo de la materia laboral. Pero el procedimiento es así como que, bueno, por eso es importante que en todas las materias que ustedes estén cursando, no solamente el derecho sustantivo, que es la base, el que te da las acciones, el que te da el derecho, el que te dice cómo es la sustancia, también el proceso es a la par. Por eso parece broma, ¿no? Pero hay memes que dicen, si en el sistema tradicional no sabías el derecho sustantivo, pues menos vas a entender ahora el cambio del proceso, ¿no? Tienes que dominar esta parte del derecho sustantivo. Y no solo en materia penal, o sea, en todas las materias. Dominas el derecho civil, conoces el procedimiento. ¿Por qué? Porque la sustancia no cambia. El catálogo de delitos no cambió. Teoría del delito, que es una conducta, tipicidad, los elementos negativos, esos no cambiaron. Solamente cambió un sistema procesal de un inquisitivo mixto a un acusatorio. Ay, ¿qué pasó? ¿Yo le rayé? No, cualquier que haya circulado ahí la nota Bien, esa, bueno, es la competencia de los jueces. Ya sabíamos, bueno, ese tema, no sé si ya lo tocamos en algún momento. Ahorita estamos hablando de la etapa de investigación y por esto no me he metido a la competencia de los jueces, ¿sí? Cuando entremos en el tema de la audiencia inicial y todo eso, pues vamos a hablar del tema de la competencia. Estoy tratando de llevarlos a la par, ¿sí? Etapa preliminar o de investigación, que es inicial, y ya que llegamos a la complementaria, nos vamos a meter en este tema, ¿sí? Sí. Entonces, muy bien. Ya se va a acabar el tiempo, Marcia. Hablamos de la inspección, eso ya lo vimos en clases anteriores. ¿Mande? No le escucho. No le escuché. Ah, muy bien. Cuando tengamos un cadáver, bueno, también